Bueno, vamos a ver. Tenemos cositas que hacer hoy, ¿eh? Hay que ir al Yellow a sacarle información al Will. Quiero hacerme algún desguace. Necesito pasta. Hay que hablar con Valentino para ver qué me puede conseguir. Si me puede conseguir drogas, armas o lo que me puede conseguir. Tengo que hablar con Alfa para ver si quiere que le venda los lingotes. Y con Nina también. A ver si no se me olvida nada. Lo primero que vamos a hacer es ir a comprar, cambiarnos de ropa, ir a comprar unas ganzúas. Esto lo guardamos aquí, que no me hace falta. Esto también. Esto también. Tenemos el mechero, el tabaco. Y vámonos al lío. Está bien, agente. Tremendo criminal, ¿tú trabajas para la mafia o qué? ¿Qué voy a ser criminal? Si venía despacio por ahí, me saliste de repente en dirección contraria. Ay. ¿Estás bien o qué? ¿Necesitas que te lleve al médico o algo? Qué perfecto. Vaya susto me metiste, tío. Día 4, voy con moto. Vale, no te preocupes, ya puedes continuar. ¿Estás bien, no? Vale. Perfectamente, yo estoy acostumbrado a esto y mucho más. Joder, macho. Vaya hostia te metiste, tío. ¿Qué Ahí va? atrás tenemos un aviso, A bajar. Casi me cargo al Leónidas. Me cago en la puta. Pobre hombre. Venía en dirección contraria, el loco. ¿Estamos locos o qué? ¿Estás por ahí? ¿Qué va a estar? Seguro que ya lo pilló la poli. No me jodas. Vaya hostia le metí, chaval. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estamos? Casi me cargo un poli. Temerario, puto loco que me venía en dirección contraria. Es que las motos son muy peligrosas. La madre que lo parió. Currando, pues dale cañita, que sea leve. Eso es, disfruta del viernes. Para mí hoy es domingo, así que poco voy a poder disfrutar. Bueno, entre comillas. Mañana trabajo de tarde. Aún tengo tiempo por delante. Vale, si no hay coches aquí...
Si aguanto será media maratón. Novedad importante, ninguna. Que yo sepa. Nada, nos hicimos un cajero. Y fue un día muy tranquilo. Ayer no hubo drama de ningún tipo. Fue un día bastante tranquilo, la verdad. Joder, no hay un puto coche aquí, en serio. A ver, Rosalinda, ¿estás por ahí? ¿Qué pasa? ¿Que no hay ni un puto coche en toda la ciudad o qué pasa aquí? Pues sí, míratelo. Has ido al parking que acaban de abrir y no conoce a nadie. ¿Qué parking acaban de abrir? Ah, porque no hay coches. Vale, lo pillo. No, es que pasa es que de noche casi no hay coches aparcados. La gente se va a dormir a sus casas. Bueno, vamos a entrar en la zona y que sea lo que Dios quiera. Yo qué sé, no me apetecía entrar con este coche, pero bueno. ¿Hola? Hola. Anda, Cedi. Pues voy a hacerme un desguace. Hostia, ¿y dónde te dejo las bolsitas? ¿Estás en la pizzería? Está cerrada. Vale, pues espera ahí. Y voy ahora. Tarda un minuto. No te la dejo por el suelo. No, que no vaya a ser que la lleve alguien. Tarde, ya la dejé y me fui. Joder, la madre que te parió. Es broma, te espero aquí. Vale, tarda un minuto. En realidad tardo menos de un minuto, pero bueno. Porque es por autopista. Ah, no vamos por Eddie, autopista. pásame el número de Coral, porfa. Ok.
que le voy a organizar una cita con José, el del taller. Vale. ¿De qué talleres? Creo que de los del List Custom. Porque ella está con un chico del Venice. No sé. Bueno, pues así se colecciona a los mecánicos. Bueno, seguro que no le importa. Ah. Joder, estoy sin gasolina ya otra vez. Cago en la farola de Dios. Venga, dame lo que quieras, que lo guardo allí. Casi me cargo un Hola, poli. hola, hola. Pues, ¿qué dices? Te lo dejo ahí en mi nuevo cochazo. Ok. La guantera. ¿Está cerrado? Vale, pues te espero ahí en la pizzería. Voy a trabajar un rato entonces. Vale, Me iba a hacer un ¿cuántas te coche he de dado? desguace, pero... 8. Listo. Iré en Venga. breves porque... Toma esto. Que si viene Dame. la poli... Iré en breves porque nada, tengo 4 bolsitas. Ah, eso no mueves nada. Te doy las ganzúas. Y te doy la palanca por si viene la poli. Ok. Toma. A ver. ¿Cogiste las ganzúas? Sí, claro. Vente. Toma. Me voy por ahí, ahora voy. ¿Me has dicho que vas a estar por la pizzería? Sí, te espero ahí. Voy a currar un Listo. rato. Venga. Vale, no tardo. Y luego que me lleve ella con ese coche a pillar el rollo del desguace. Que no me apetece ir con este. Cago en la puta. Está abierto, vale. Abrimos la pizzería. Y... Claro. Mejor de siempre tener a alguien. Y no tengo prisa para hacer el desguace. Tengo todo el día. Estoy un rato por aquí, así tengo la pizzería abierta. Justifico, bueno, cobro un poquito. Además va a ser ahora en punto. Ya cobro la media hora. Esto lo guardamos, esto también, esto se lo vamos a dar ahora. Eso no mueve nada, esto no tarda nada en moverlo. El altavoz. Voy para allá, para la pizzería. Ok, Mucho ambiente por allí. Mucho drogadicto. te digo ahora, estoy dentro. Listo. Nah, por aquí está todo muy parado. Ahí la viene corriendo. Madre mía, cómo alumbran esas gafas.
Madre mía, hija, se te ven desde la otra punta de la playa con las gafas. Con las gafas. ¿Cómo alumbran? Hombre, es que están chulitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Cantosillas. Yo me veo divina, la verdad. Di que sí. ¿Qué? ¿Te dieron algo? ¿Cuánto te No, dieron? nada, nada. Ah, pues te acabo de pasar otros 4. Si quieres, dámelos de vuelta. Van No a ir pasa contando nada. encima. Con 8 bolsas tampoco me van a decir nada. Ok. Pues no sé. Espera ahora que se va a hacer de día, que seguro que salen los caminantes estos a buscar porros. Bueno, ahora me da la vuelta. Yo es que con el ambiente que hay en la ciudad no saldría por la noche. El número... Me Ya, pegan no un te jode. pistolazo. Espera que te paso el número de Coral. Ah, sí, pásamelo, porfa. Coral, Coral, Coral... Ahí lo tienes. Listo. Le voy a hablar. No creo que esté despierta a estas horas. Pues se lo han... Creo que no se lo ha tomado muy bien el José, pero yo le voy a organizar la cita. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa al José? A ver, cuéntame la historia. Cuéntame el chisme. El chisme, pues, ¿te acuerdas el... Nada, el del taller, el tipo este? Fue un poli para que la vente para acá. ¿Eh? Hay un poli por el paseo. ¿Y qué pasa? Coño, pues que no venga por aquí. Si nos mira por aquí. Pero no intentaste vender nada. Ay, fuck. Claro. Cierra, cierra. A ver, cuéntame el chisme. ¿Qué pasa con el José ese? Nada, el tipo ese que, pues, que se enamoró de mí, es que normal, ¿sabes? Pero lo que pasa es que yo le dije que... o sea, su amigo, el otro del taller, dijo... Ujú. Martina, me ha enviado un mensaje José que decía, dile de mi parte que si quiere cenar conmigo. Si te dice que no, no me lo cuentes. Y si te dice que sí, cuéntamelo. Entonces yo cogí al amigo y le dije, vale, entonces vamos a olvidar esta conversación. ¿Sabes? Como un... Sí. No. Claro. Y le dije, pero tengo una solución. Y es que allí en la pizzería hacemos citas, le organizamos una cita. Y él me dijo, sí, sí, sí. O sea, el amigo me dijo, sí, sí, tal. Vamos a organizar una cita, no sé qué. Para que se enamore, que busca el amor. Yo, perfecto. Y no le Pues- pareció bien. No, él no lo sabía. Él no estaba. Entonces, era una sorpresa. Era una sorpresa. Entonces, hoy me ha llamado José. O sea, yo tenía un mensaje de él diciéndome que me invitaba a cenar. Y le he enviado un audio y le he dicho, no. De todas formas, estamos organizando unas citas, tal, no sé qué, y para ayudarte a encontrar amor. Entonces me ha llamado y se lo explica. Ay, qué tos. Se lo he explicado. Ujú. Y... O sea, no me ha dicho que no, en verdad. No me ha dicho que no, Ujú. pero estaba así como... No, Que le, hombre, daba, porque... que le daba vergüenza. Nah, claro, porque quería contigo. Claro. Bueno, pues la vida a veces te da una segunda oportunidad. Y igual encuentro... Claro, yo pensaba en Coral. Y Coral yo la veo buena para él. Sí, Coral es buena chica. Es buena chica. Claro. Mm. Además, es una tía ahí potente, rubia, ¿sabes? Sí, Espontánea. y con carácter. Tiene personalidad, ¿sabes? Tiene personalidad. Digo, Bueno, personalidad. eso también. Tiene personalidad. Eso es. Lo que pasa es que me ha dicho que mide 1,70 este chico, el José este. Y le he dicho que Coral Madre es más mía. alta, pero que le diré que se quite los tacones. Sí, que no venga con tacones, por favor. Y eso Si es no, todo, ese es el chisme. va a parecer un chiquito. Eso es el chisme. Vale, bien. Está bien. Sí. ¿Y tú cómo andas de pasta? De pasta, ayer tenía 1000 pavos en el... Ayer tenía 1000 pavos, ¿sabes? En la cuenta, ahora tengo 3000. Bueno, tu hermano te tiene algo ahí para ti. Y... Bueno, igualmente si necesitas algo... Yo mucho no tengo ahora mismo, pero algo tengo. ¿Cuánto tienes tú?
Ahora mismo 11.000 pavos. Poquito. 11.000. Bueno, no está mal. ¿Cuánto te dan por desguace? Por desguazar. Entre 2.000 y 3.000. Bueno, ni tan mal. Es lo mejor que hay ahora mismo, ¿eh? Ya te digo. Las multas son 700 pavos. Es muy rentable. Tú piensas que si te pillan simplemente rompiendo la ventanilla de un coche, ¿sabes? Lo mítico, para robar algún bolso o así. Creo que son 1.500, ¿eh? Hablando de eso, te voy a dar esto. Toma. ¿Qué me das? Esto, que me voy a romper unos coches. Dale. ¿Me abres, porfa? Sí. Tengo Pero claustrofobias. tienes la palanca. Ay, no, te la di a ti. Gracias. Sí. Nada. Venga, va, que te abro. Guapa. Este pasillo... Lo voy a guardar aquí en el almacén, que aquí no va a venir nadie. Para echarle un poquito de condimento a la pizza. Yo puedo estar ahí fuera tranquilo, que estoy fumando un pitillo, no me apetece ahora que venga la poli. Que no creo que me vayan a registrar a mí, pero bueno. ¿Qué te vas a ir en tu coche nuevo? Ya se lo robaron, fijo. ¿Cómo le gusta pensar a la gente, Dios? Punto de carga, está vacío. Dime, Eddie. Nada, que le des duro. Si cualquier cosa estoy por radio. Pásame las bolsitas, porfa. Vale. Everyone here is an idiot and a wannabe. That's why. Listo. La vieja es. Vale. Ahora tendrás gente por ahí paseando, ¿eh? Andando la van a pillar fijo, ya verás. Es que la van a pillar fijísimo. Se va a poner a pasear por ahí por la playa. Le va a caer la poli en 0, coma. Pero bueno, es un poco su rol. La cogen constantemente. Mira cómo cierra los ojitos para beber. Yo cobré, no cobré, macho. Ah, sí, sí que cobré, sí. Acabo de cobrar, de hecho. Ya, tengo que cambiar la música, que si no va a estar todo el puto directo en silencio. Hay una patrulla por aquí, escóndete. Sí, no. Que se escondan ellos.
Van a aparecer por ahí. No, se piran. ¿Me diste todas las bolsas? No, te di 8. ¿Cuántas te quedan a ti? 4. Listo. Maravilla. Eres una máquina, ¿eh? ¿Por qué? Qué rápido. ¿Dónde hostia se metió? No lo veo. Paso cliente por allí. Ahora mismo no. Dale, dale. All the way. Solo está abierta la pizzería y el burger. Increíble. Parece que viene otra patrulla, ¿eh? Ya la pillaron. Fijo, ¿eh? Buen hombre, fijo, fijísimo. No contesta. Ya la escucho yo por aquí. Ok. ¿Qué pasa, vergas? Pues nada, aquí estamos. Está Martina vendiendo unas bolsitas que tenía yo por el piso. Para que se saque algo de pasta, que la pobre está pelada. Y no sé cuánto tendrá acumulado de multas, pero debe tener bastante.
Y luego a ver si nos vamos a hacer un par Voy de para allá desguaces, o sí. porque... Afluencia Sí. de gente por aquí. Vente, vente. No te quedes mucho por la misma zona. Que va, tranquilo. Laburando. Sí, haciendo cositas. Yo mientras aquí en la pizzería cobrando. Sí. Ahora mismo es el único local que está abierto. La pizzería y el burger. Bueno, y el auto de Satir que acaba de abrir. Ah. Luego más tarde a ver si abre el Yellow. Quiero ir a hablar con William. Con William, no con Will. Pensaba que ya las había vendido todas, pero aún no las vendí todas, así que... ¡Que me pilla la poli! No jodas. Eddie, Dime. Dime. estoy atrapada. Coño, pues... escóndete a ver si no te ven. Escondida. Pues reza. Me está buscando. Si no te ve, se pira. Antes pasó por aquí y estuvo buscando también y se fue. ¿Cómo subo? ¿Pero dónde estás? Dios. Bueno, no hables, no vaya a ser que te escuche. Atrapada. Dios, ¿dónde cojones estará? Si me dijese dónde está, cojo el coche y paso por allí, pero... Ponte por ahí. Dijo mi coche por ahí. No entiendo nada. Dime. Voy a salir de aquí. Si lo ves seguro, dale. Está. Ya está. Ok. Madre mía, chaval. Es que de verdad... Hay un metalero por la playa.
¿Dónde carajo estará? Sabe Dios. ¿Qué pasa, Yolo? Chun, chun. ¿Ya acabaste de laburar o qué? ¿O estás en el descanso de la comida? No la veo, tío. Yo no sé dónde hostia está metida. Joder, también estás malo tú. Es la hostia de peña, chunga, tío. Cambios de temperatura, estos os están matando a todos. ¿Dónde estás? Va, la pillaron fijo. Es que de verdad. Gracias. Dime, Eddie. Nada, que ¿dónde estás? ¿Está todo bien? Estoy comprando unas burgers. Ah, ok. Vale, vale. Baja, 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 baja.
Pues nada. Odio las moscas, tío. ¿Por qué coño ponen papeleras en las putas tiendas, tío? Ahí está todo lleno de moscas. Ahí la viene. ¿Qué pasa, chula? No sabes el riesgo que supone esto, ¿eh? Mucho, claro que sí. Madre mía, me he escapado de la poli 3 veces ya, Eric. Ya, por eso te digo O sea, que... casi me voy al talego por 4.000 pavos de nada. ¿Por qué piensas que yo no lo hago? Jolín. Claro, y me mandas a mí a hacerlo, es que de verdad. No te mandé. Es Te ofreciste tú. tienes razón. Pero, Y mira, nada, cuando vengas con coche, tienes que entrar por ese lado y aparcas ahí al lado. No tienes que pegarte esta pateada toda. Ya, es que me gusta a mí pasear. Claro, sí, claro. Bueno, te salió bien, ¿no? ¿Sacaste 4.000 pavillos? Pues nada mal, ¿no? No, ya me queda. Sí. No, hostia. ¿Cuánto por bolsa estás sacando? No Nada, sabes. me queda, pues, depende, me dan desde como 1.000 o 1.000, no, como 500 o más o menos, ¿sabes? Hostia, nada mal. Piensa que he vendido, no, y más incluso, piensa que he vendido 6 solo y tengo 4.000. Joder, pues sí que dan bastante más de lo que daban. Ujú. En sus tiempos daban 150, 200 por bolsa. Nada, también piensa que me he movido por zonas ricas, pobres, ahora aquí detrás me han dado menos, ¿sabes? Porque aquí hay más pobreza. Claro, Me he obviamente. pillado un vagabundo y no le podía pedir más lo que tenía, ya está. Que se Claro. joda, por yonki. Pero por las zonas ricas les pido más y Maravilla. Bueno, ¿y te fuiste a comprar comida por ahí, teniendo aquí comida? el burger, quería probar ese producto. Ah, te pediste la burger de 8 carnes, esa. Es una locura, ¿eh? ¿El qué? La burger grande que tienen, de 8 carnes, es una locura. Sí. Ahora la probaré. Tiene pintaza. Sí. Pues eso, por aquí ¿cuándo vinieron si un par de quieres veces. haces esto? La Sí. poli, ya lo sé, sí. Es que me he escapado 3 veces, Eddie. Que es Sí, que sí, ya sí. te digo que no estoy en el talego por suerte. Es que eso lo suyo es en moto, tío. Te coges la moto, te paras, te bajas, lo vendes y te largas de allí cagando hostias. Bueno, la vida es arriesgarse, no pasa nada. Sí, claro que sí. Pues ven que te doy el otro. Ahí la camella. Es que en coche, como hace ella, es una movida, es un riesgo que te cagas. Ahí tienes. Pues mira, si colocas todo, mete la pasta en el banco y por lo menos, mira, te ganaste una buena pasta. Las 6 bolsitas. Vale. Quédate los 4.000. Toma. No, luego te los doy de vuelta, los metes en el banco. Que va a quedar. Mira, estas 6 que vendo, si quieres me quedo yo lo que venda. Bueno, He como vendido quieras. 6. Te quedas tú todo eso.
No, te quedas tú con más que estás con el riesgo. No te preocupes, de verdad. Luego te doy. Que te hace Luego. falta la pasta. Que va, no te rayes. Toma esto, guárdamelo, porfis. Vale, Vale, me voy, ahora vengo. venga. Desde temprano, efectivamente. Tengo que aprovechar el día libre, tío, que mañana ya empiezo el turno de tarde en el trabajo. Y ya no voy a poder estar por las tardes por aquí. Y de madrugada ya no es lo mismo. A partir de mañana... Mañana es sábado. Sábado, domingo, lunes y martes trabajo de tarde. Así que estaré viciando por la noche. Y ya no es lo mismo. Cambia todo bastante. Así que hoy aprovecharé y estaré aquí dándole duro. Muy buenas, Cidnas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué me dio la palanca? Y 4.000 pavitos. Bueno, hostia. Cuidado, que aún se saca pasta, Como le pille el tranganillo al tema y quiera seguir haciéndolo, voy a pillar más meta de esa. No está nada mal el negocio. ¿Hoy vas al hospital otra vez? Nah. Tú háblame por privado si quieres, por Discord o lo que sea, yo te voy informando de si pasa algo importante. Sí, se saca muchísimo más de lo que se ganaba antes, que antes no se ganaba una mierda. Joder, estáis todos enfermos, tío. Está todo Dios enfermo, tío. El Yolo también en cama con 38 de fiebre. Mucho ánimo a todos los que estáis malos, tíos. Os mando toda la energía que puedo. ¿Qué pasa, Heidi? Cabrón, ¿tú no quieres vender un poco de meta o qué? Ya que estás aquí todo el día, podías, ponerte ahí, metes en el bolsillo, te vienen a por una pizza, tiki tiki, traca traca. Joder, macho. ¡Ay! ¿Qué pasó? Entre 2 semanas y 2 meses, joder. Joder. ¿Qué te caíste? ¿O te pilló la pali? Ay, me caí. Joder. ¿Necesitas ayuda? Sí. Es en esta época, cuando vienen los cambios así de temperatura joden a todo Dios. Es que ves lo que te digo, que este negocio es un poco peligroso. Y tanto. Pero bueno, por lo menos la recompensa ahora ya es bastante mejor que antes. ¿Necesitas que te vaya a buscar o lo que sea? Dime, mándame Ubi, voy, No te preocupes. Wildan. Wildan. No suena mal. ¿Qué pasa, Wildan? Están los porreros por aquí. Los vendeporros, los escucho ahí atrás. Hombre, la verdad que no está nada mal, 4.000 pavillos por 6 bolsitas de mierda. Cuidado, Pena no haber comprado más en su día, que me costaban a 30 y pico cada bolsa. Eso es el chaleco antibalas. Chaleco antibalas o blindaje. Llámalo. Sí, blindaje. Te lo da al fumar. No sé muy bien por qué, pero sí. Fumar te da blindaje.
Era para tener el armario bien lleno, sí. Pena no haber invertido más en su día. Yo estuve a punto de comprar 150 bolsas, ¿eh? Si no fuera que desapareció el contacto, tío. Fua, tenía una mina de pasta ahora mismo ahí. Estuve a punto de comprar 150 bolsas, ¿a cuánto era? ¿Cuánto me costaban las 150 bolsas? 8.000 pavos, una cosa así. Si mal no recuerdo. Una miseria. Es que no me costaba nada. Nada, eso imagino que lo pondrían para el tema de fomentar un poco el consumo, para que darle un poquito más de rol a los badulaques. Imagino. Ya, obviamente, me voy a Federal de cabeza. Pero estuve a puntito de comprarlas, me faltó nada. De hecho, el que me las iba a vender desapareció del mapa, así que imagino que lo habrán pillado. Y se fue para Federal, directo. Imagino. ¡Ole! He cobrado. Es que es una chaladura, Ahora mismo es que, ya te digo, 150 bolsas serían en torno a 120.000 pavos, por lo menos. Vendidas así en el mercado. Una burrada. A ver. El arriba está abierto. ¿Cómo? Denis Badulaque de Sotit, Disgustan, Los Santos, Pizzería Manses, Burger Shop. Y el tema de las drogas subió lo que dan al venderla, porque es que ni Dios quería venderlas, porque no valía la pena el riesgo, tío. Ya ves, se puso a vender 6 bolsitas de mierda y ya le fue la poli 3 veces, pues imagínate. Imagínate el level, cómo está. A ver, no es que sea jodido en sí, porque tú si coges, vas en moto y vienes por aquí, miras a una persona, coges, te bajas de la moto, le vendes y lo mismo, coges la moto y te largas. Es la nueva forma de financiar la fuga de la prisión. Buena estrategia. Claro. Pero sí que se nota que flipas. Ahora empieza a compensar un poco el riesgo, porque vamos, yo que si te pillan con droga, no sé cuánto será la multa, pero ponte que sean 2.000 pavos. Si tú vendiendo en un momento, como hizo ella, en media horita, te sacas 4.000 pavos, pues es un riesgo asumible. Dices tú, bueno, vale, me pillan, me meten 2.000, pero si me sale bien, saco 4.000. Pues es un riesgo asumible. Es que antes no era asumible porque antes te metían los 2.000 pavos de multa, pero es que en media hora igual sacabas 1.000 pavos. Sacabas muy poco. Claro. Eso también influye, que ahora mismo hay pocos avisos, que hay poca gente. No habrá nadie haciendo bancos, flecas, no habrá nadie... Lo que te dije, 4.000 de locos. Maravilla. No hay nadie haciendo badulaques, claro.
No, vendiendo marihuana no, vendiendo meta. Vendiendo meta sacó ahora en nada, ¿en qué? Ponte 45 minutos, 8.000 pavos. Ah, eso es un riesgo asumible. Es un riesgo bastante asumible. Yo le voy a dar 2.000 más, que se saque ella 6.000 y yo me quedo con 2.000. Porque al final la que asumió el riesgo fue ella. Una bolsa a 1.000, algo menos. Creo que saldrá... Si lo vendes en las zonas en las que pagan, sí. Igual son 1.000 por bolsa. Si lo vendes en zonas random, igual son 800 por ahí. Más o menos, ¿eh? Había 12 bolsas, no. Sí, 12 bolsas había. Y sacamos 8.000. Unos 800 y pico. Más o menos, aprox. Sí, sí. Ahora mismo sale rentable, ya te digo. Antes no. Antes no salía rentable. Porque antes, ya te digo, sacabas una puta mierda de... Sacabas 150 por bolsa. Una cosa así. Y si te pillaban eran... No sé, imagínate, 2.000 pavos de multa. Sí, si eres tryhard, pero... a mí no me gusta jugar de esa forma. Tiene que tener un poco de riesgo lo que haces. Una cosa es que no sepas hacerlo, entonces dices tú, va, voy a aprender, me voy al norte para tener menos riesgo. Y pruebas allí, ves cómo va y aprendes. Pero hacerlo de forma sistemática para sacar pasta, no. Tiene que haber riesgo. Hay que darle chance a la policía también. Si no, no tiene gracia, joder. Sí, sí, hay cosas peores, obviamente. Sí, sí. Hay de todo. Pero lo suyo es jugar de una forma un poco limpia, darle chance a la poli también. Hostia, en Chile, no me jodas. Sí, claro. Allí no te van ni de coña. Sí, el todoterreno caerá, sí. Pero bueno, tiempo al tiempo. Cuando demos el golpe al banco ahí, espero sacar buena pasta. Por lo menos recuperar los 60k que invertí en el taladro y en la pipa y en todo el material que tengo. Eso es mi objetivo ahora mismo. Recuperar mínimo la inversión. Y luego ya, si sale todo bien, pues como el material lo sigo teniendo, intentar ganar. Pero primero aún hay que recuperar. Que no va a ser fácil. De momento está todo semi planeado. Tenemos ya todo lo necesario para hacerlo. Solo me faltaría hablar con un chaval a ver si se quiere apuntar. Si no se quiere apuntar, pues buscaré una alternativa. Pero sí. Está todo planeado. Ahora solo falta organizar el cuándo y dónde. Nada, si me sale rana, pues no pasa nada. Yo sigo teniendo la pizzería para generar ingresos y es cuestión de seguir haciendo lo que hacía. Desguace para aquí, desguace para allá. Vender un poco por aquí, vender un poco por allá. Y volver a ganar pasta, básicamente. Así que ahora mismo podría tener ya los 60k recuperados, ¿eh? Pero llevo unos días bastante parados, en plan... Estoy aquí mucho en la pizzería para tenerla abierta. Intento dar un poco de rol por aquí cuando viene gente. Bueno. Unos cuantos días de relax. Vale, Will. Que aproveche. Que aproveite. Ya te digo, llevo unos cuantos días bastante de relax. Ayer nos hicimos un cajerito, así, solo para probar, para aprender a manejar el taladro. Antes de ir al banco, porque lógicamente no nos vamos a meter en el banco como el otro día, sin saber lo que había que hacer. Se gana relativamente fácil, ¿eh? Y si te arriesgas, más todavía. Joder, ahora con las bolsitas de meta sacó ponte un poco más de media hora, sacó 8k.
Si te pones en un día, haces mucha pasta. Y mira, y sin hacer nada, de nada, solo estando aquí en la pizzería tengo 12.000 pavos. Más lo que me deben, que aún me deben por ahí, no sé, cerca de 15K. A mí la pasta no es algo que me preocupe demasiado ahora mismo. Me voy a guardar la pasta, ahora que lo pienso, aquí, porque no vaya a ser que me venga alguien con malas intenciones y me robe y me joda la vida. Los meses van por minutos. Si son 2 meses, son 2 minutos. Si son 10 meses, son 10 minutos. Se mueve así el tema de la cárcel. Lo peor que te puede pasar es que te metan en federal, que de ahí ya no sales. Digamos que si eres muy malo te meten cadena perpetua. Pero hay que ser muy malo. Ya hay que liarla para eso. Sí, claro, joder. Y según los delitos, unos más que otros, joder. Ya te digo. El tema de los desguaces, para mí, por lo que sé yo, por lo que sabe mi personaje y sé, es lo más rentable. Porque sacas 2.000 pavos mínimo por desguace. ¿Hola? Y te meten 700 de multa. Dime. Hola. Oye, Dime, puedes dime. recoger, por favor? Pues claro que sí, mándame vivienda. Gracias. De aquí al lado. Estoy en el Chihuahua Hot Dogs. Ok. Te pasé la UBI, ¿no? Sí. Listo. Ready. Vamos a un cajero, ¿no? Sí. Pues eso, ¿qué te iba a decir? Dime. La figurita, mira que la he ofrecido a todos, pero nadie se interesa. No le interesa ni Dios, ¿no? Es una puta mierda eso. No, voy a intentar vendérsela. Ya te digo yo que se lo voy a vender a alguien. Pues sí. O guárdala de recuerdo. Pero lo otro, si quieres, intento conseguir más. ¿Dónde la conseguiste tú? Ese me lo regalaron. No, aquí no me sirve, que no tengo tarjeta de banco. Ah, vale. Pues... Tengo que ir al banco a Centralita. Vale.
Y arriba hay uno. Perfecto. ¿Dónde me saco la tarjeta allí, por ejemplo? Sí, imagino que sí, hablando con el Voy a dependiente. pedirle una tarjeta así puedo ir a cualquier cajero. Claro, Fácil. mucho más cómodo. Pero bueno, le preguntaré al tío este que me consigue todo, a ver si él puede conseguir de eso ¿Te también. has pasado el esto? Ya, pero me voy a bueno. parar aquí. Vale, voy para allá. Voy a por una... ¿Cómo se llama? Un duplicado. Un duplicado de la tarjeta, sí. Sí, pues el que tengo aquí colgado. Está nada mal esto, la verdad. Sacó buena pasta en un momento, Que tiene riesgo, sí, obviamente. Cierto, tengo que ver el coche. Creo que lo tengo que ir a arreglar. Yo ando con el coche por aquí, esto está talado. Ah, está un 86% aún. Tampoco está tan tocado. Pensaba que estaba más tocado. Vale, vale, vale. Entonces, aguanta. Calixto. Dale, dale. ¿Qué? ¿Te apetece hacer un desguace o qué? Ay, ¿por qué no? Vale, dame un segundo que me Vale. salgo de servicio. Vale. ¿Y qué quieres que hagamos con el desguace? Es decir, ¿te acompaño? No, podemos hacer uno cada uno. O si quieres, no, si quieres más rápido y más seguro es que uno lo haga y el otro vaya a buscar. Si quieres hacerlo tú, te voy a buscar. Eso me da igual. Yo quiero desguazar. Vale, pues venga, te llevo. Coges tú la... Hablas tú con el fulano que te diga dónde hay que ir y lo hacemos en un momento. Listo, venga, listo. Vamos para allá, Eddie. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo te va con Vale? Maravilla. Bien, bien, muy bien. Ayer estuve un ratito con ella. Pasa que no tiene mucho tiempo. ¿Y eso? Bueno, una vida muy movida. Era la subjefa de allí, ¿no? Del tequila. Sí, del tequila. Es muy buena chica y tiene bastante información, la verdad. Me está ayudando bastante. Sí, el otro día me metió en el lío del fleca ese. Fue todo un poco chapucero, improvisado. Pero me valió de mucho toda la información que tengo ahora mismo, básicamente. No, Sí. ni tan mal, está viene mal. Encima, si hay amor por medio, está... Nah, sí, sí. Eso está bien. Somos dos personas adultas. No nos metemos presión. Vale, te voy a llevar por aquí. Tira por ahí al fondo, pegado al muro.
Ya ves al tío allá al fondo, sabes dónde es, ¿no? No, la verdad no he venido aquí nunca. Pues Eddie, aquí, ¿dónde voy? detrás. Todo el muro, todo recto. Detrás. Date la vuelta. Por la puerta esa. Por el pasillito ahí Por lateral. el pasillo, vale. Sí. Bueno, estoy en radio. El tío que tienes ahí al fondo. Sí, ya lo veo, este tipo tiene unas pintas muy raras. Sí, nada, es muy majo. Tú habla con él y ya te dice dónde hay que ir. Vale. Podría cogerla yo también, pero prefiero hacer de chofer, la verdad. No me apetece ahora. Porque si no es una liada, si no la tengo que dejar sola, se va a perder, va a quedarse tirada por ahí. De esta forma la llevo y acabamos antes. Eddie, la poli. Pues vente, corre. Frenas. No estás haciendo nada malo, vente, corre. Sí, me ha dicho que te está siguiendo, que te va a seguir. Siga para adelante. Pues sería la primera vez. Mira que llevo 40 veces o más venido aquí, ¿eh? Ese tío es como de mi familia ya. Me cago en tu puta madre. ¿Qué haces, loco? ¿Estás bien? No te preocupes, el coche tiene jaula. Está blindado. Yo me cojo con cuidado por si acaso porque no me fío mucho de ti. Nah, no te preocupes, agárrate. Nada, mira ahí el mapa, el Google Maps. El tío te manda una ubicación. Voy a ir a echar gasolina mientras. Si te fijas en el Google Maps, tienes ahí una zona verde. Voy a mirar. Es que el tipo me marcó una cosa en el móvil, ¿sabes? Claro. En verde, un círculo verde grande. Y me ha dicho que me la ha puesto difícil porque le ha amenazado con matar a su hija. Joder, pero ¿tú cómo haces eso? Pero le he dicho que era broma. Claro, pero si no te conoce... Esas curvas Y esos frenos. Pues sí. ¿Cómo se te ocurre? Porque le he dicho... No sé, porque me ha mirado raro. Entonces le he dicho, si me pilla la poli igual te quedas sin hija. Pero luego le he dicho, es broma. Joder. Y me ha mirado mal, así como... ¿Sabes? Sí, es súper majo el tío. Y me ha Madre marcado mía. ahí en el móvil una ubicación que, claro, la más lejos para que me pille la poli. No, pues entonces te hice un favor, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿me lo marcaste? Sí. Vale, pues... Espera. Ahora sí. Te dejé unas ganzuitas ahí Bueno, tus ganzúas en la guantera. Así que no usé... Bueno, usé una. Vi, Y- vi el Sultan y para mí. Si necesitas más, tengo también, ¿eh? Ah, sí. Vale. Bueno, el Isaac tiene las mías de ayer, o sea que... Perfecto. A ver, déjame ver dónde es. Hola, buenas tardes, mano que saluda, mano que saluda, mano que saluda. Buah, te hice un favorazo. Ahí lo vas a tener chupado. Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Ay, Eddie, la verdad Dime. que
Escucha, tengo pensado volverle a comprar al pibe que me vendía la marihuana. No, me vendía meta. Ujú. Comprarle, ¿sabes? Porque yo creo que se está revalorizando en el mercado. ¿Crees que sigue teniendo? Voy a Bien. preguntarle. Pregúntale. Y a ver qué precio te la deja, porque debió de subir el precio también, ¿eh? Vale, fue una pena, ¿te acuerdas cuando lo conseguíamos tirado de precio? 36. Sí, Madre mía. Qué Éramos ricos ahora mismo, ¿eh? Ah, tío. Buah, en verdad sí, ¿eh? Madre. En verdad sí. Ahí se nos escapó una buena oportunidad. ¿Cuántas bolsas tenía? 12, ¿no? Sí. Es que 12 bolsas por 9.000 pavos. O sea, Sí, está sí. muy bien, ¿eh? Está que flipas. No sé si te acuerdas que yo estuve a punto de comprar 150 bolsas, ¿eh? Qué pena. Ya. No, está. También te digo, el mercado avanza. Te quiero claro. decir, si nadie vende metas porque ahora mismo hay algo más grande en el mercado y tenemos que averiguar. Claro. No, es que ahora mismo no hay meta como había antes, que nos la estaban ofreciendo, ¿te acuerdas? Por todos lados. Sí, todo el Claro, mundo. pero Y ahora mismo- porque nadie la quería vender. Ahora que todo Dios la quiere vender, no hay en la calle. ¿Y te han ofrecido a ti otra cosa? De drogas, nada últimamente, pero nada. Armas, sí. Que las armas también subieron de precio, que flipas. Tiene que haber algo, Eri, estoy seguro. De otra cosa en el mercado, si no hay gente que vende meta. Están comercializando con otra cosa, seguro. Pues puede ser. Si ves que tienes algún contacto del que tirar y quieres sacar algo de información, adelante. Tengo que empezar a moverme porque las vacaciones me han afectado. Pues claro que sí. Y no te cierres al amor, mujer. Que no todo puede ser trabajar, tienes que desconectar también de vez en cuando. Qué amor, ni qué amor. Bueno, amor, Ya no quien da dice, vida vivir el amor. quien dice amor dice algún rollete o algo así, ¿sabes? Para tener un rollo me Tienes dice que- el culo. Tienes que desahogarte. Si no, estás amargada. Ay, Satisfyer, amigo. Ah, bueno, hace Que luego milagros, quedo ¿no? con un tío y vamos, Y te, no me hace claro, pasar. y te deja a medias. Aún te deja peor de lo que estabas. Y digo yo, ¿para qué he quedado con ese hombre? Claro, Para que encima no me hagan ni disfrutar. claro. Anda y vete a la mierda. Porque el Isidoro no te volvió a llamar, ¿no? Sí, me llamó. Sabes pero que, hace tiempo. sabes que se casó, ¿no? ¿Con quién se ha casado? Con Freddy. ¿Con el policía? Efectivamente. ¿Qué me estás contando? Sí. Consumaron y se divorciaron. Ah, que, o sea, se han casado y se han divorciado. Se casaron, consumaron y se divorciaron. Todo en el mismo día. Consumaron, follaron. Claro. Quiero morirme. ¿Qué me estás contando? Me encantaría morirme. Sí, fue el chisme de esta semana. Pero ¿se ama? Hombre, si se casaron. Pero ese tío no estaba con la Corina esa. Yo qué sé, se estaba con todas, por lo que se ve. Bueno, con todas no, porque conmigo no estaba. Si el día de la boda le montaron un Cristo allí, yo no fui, pero ¿Qué lo vi me por. hacías? Sí, lo vi por videollamada. Claro, estarían todas doliditas. Claro, Claro. Como si no supiesen lo que había. exactamente. Oy. Va a estar aquí. Ahí lo tienes. Qué fuerte. El morado ese. ¿Tú crees que es ese? Yo creo que sí. Sí. ¿Actuar? Ah, coño, estaban en la guantera, ¿no los cogiste? No voy. Ahora sí. Dale. En cuanto lo pilles, te va a marcar otra ubicación, que es el desguace. Y en cuanto llegues al desguace, antes de ponerte a desguazar, me mandas la ubicación. Me dices dónde es.
faces y sangiese y color, rey que joderse. Sí, a veces son fáciles. Lo que pasa es que casi siempre están en las mismas zonas, más o menos. Entonces por eso yo ya sé dónde estaba. Ya sabía dónde iba a estar. Puede variar un poco, pero en estas zonas es fácil porque no hay mucho coche donde escoger. Tía puta, ese estaba un poco cadáver el tío, ¿eh? Y debería reparar el coche. Lo tengo en la mierda. Aunque pongo un 80%, ya por el sonido, no me gusta nada como está. No me cuesta nada arreglarlo. Espero que lo tenga. Espero que no joda la ganzúa. Tenía 2. Pues son las 2 de la tarde. ¿Tienes ganzúa? Vale, te las acerco. Lo sabía. Lo sabía, ¿eh? Así hacemos algo de tiempo también, para que se haga de noche. Está la cosa complicada. Ah, llevas 3 ahí. Venga, dale. Gracias. Tú dale con calma, no hay prisa. No anda el coche por aquí ni para atrás, chaval. Madre mía. Adiós, me voy a sobar la siesta faccina addormentada. Muy bien, Vicente. Descanse. Esperemos que no parta otras 3 ganzúas, porque si no, ya se le va el beneficio a la mierda. No le voy a hablar por radio, no vaya a ser que se ponga más nerviosa. Me voy a hacer un piti mientras venga. Aprovechemos, aprovechemos.
Es mala hora para hacer esto, porque va a haber pocos avisos en la poli y es muy probable que vengan, pero bueno. Es complicado, amigo. Tú tranquila, no te pongas nerviosa que no tienes presión ninguna. Lo hiciste 1000 veces, te tiene que salir una más. Estará nerviosa, seguro. Porque ganzó 1000 coches. Ganzó muchas veces. Sabe de sobra cómo se hace. Si no le está saliendo ahora es porque está nerviosa. Así hacemos tiempo para que se haga de noche también. No, a ver, para que queda pre... Tiene que romper todas las ganzúas. Let's go. ¿Qué pasó? ¿Lo tienes o no? No sé qué hostia dijo. ¿Qué cojones dijo? ¿Dónde voy a ir ahora? Mira el mapa y te sale una especie de gancho de grúa. Es donde tienes que ir a desguazar. ¿Lo tienes? Una cosa naranja. Sí. Dime dónde es más o menos. Dime dónde es más o menos. Vale, te digo más o menos. Mira, el badulaque de Sandy, el que está más apartado, que está a la derecha, al lado de una gasolinera. Vale, sí. Que Al está lado, abajo de una... al lado de hielo. Está como apartado la zona de Sandy. Sí, en a la la, parte derecha de Sandy. a la derecha del hielo, ¿no? No sé cómo explicarte bien. Sí, sé dónde es. No te preocupes. Tira para allí. Vete despacio que no hay prisa. Si llegas de noche sería mejor.
Es ahí, fijo. ¿Me oyes o no? Sí, te escucho, sí. Ya sé dónde es más o menos, no te preocupes. Mira, Yo voy yendo para allí, voy a dar un par de vueltas por alrededor a ver si... Vale, ¿el hielo? Sí, 68. sí, sí. Pues saliendo de ruta 68 a la derecha, más o menos. Cuando esté por la zona te envío Ubi. Vale, no te preocupes. Tú dale... Vete yendo para la zona y es ahí. Perfecto. Yo vigilo por allá que no haya movimiento por Listo. fuera. Vale. Dudo mucho que haya movimiento a estas horas, pero bueno, la poli es lo que más me preocupa. Putas carreteras de mierda, de verdad, tío. GPS de los cojones me va a dejar aquí enterrado. Todo terreno. Sí, qué bien me venía. Yo creo que estoy por apostar que es este. ¿Va a ser? Yo estoy aquí enfrente del sitio, no hay movimiento ninguno por aquí. Ah, pero ¿sabes qué sitio te digo? Soy yo. Sí, claro. Tírale, tírale. Hola, hola. Si te aviso o si escuchas sirenas o lo que sea... Palancas. No, te piras. Levantas las manos y te piras. Ok. Cuando estés con las ruedas me avisas. Entra un furgón, pero tranquila, son trabajadores. No creo que te vayan a hacer nada.
Va hacia ti el Somos fulano, pero electricistas. son electricistas. Tú sigue tu rollo. Soy yo, ¿eh? Vale, vente, corre. Déjalo, deja ese fulano, vente. Vamos para allá. Vámonos. ¿Qué te dijo el fulano? ¿Te dijo algo? Ay, Eddie, qué risa. No. Como siempre salí de apuros. Pues nada, que estaba ahí con cable, pelando cable. Sí, son electricistas. Y eso, muy majo el chico. Sí, porque ellos no quieren problemas. Ellos están trabajando ahí, tampoco quieren que le roben, ¿sabes? Nada, y... nada. Ah, bueno, vale. ¿Qué haces? Ah, ¿estás bien o qué? Sí. Nada, estaba arreglándote aquí el cable. Ya, toma. Ay, súbete, corre. Vámonos. ¿Qué me estabas contando? Nada, el tipo ese que me ha dicho que frecuenta mucha gente por ahí. Sí, claro, está Que acostumbrado. va a pelar cable y ya está. Y le he dicho que... Porque claro, he ido yo de lista a preguntarle ¿y qué pagas el alquiler de este sitio para poder venir aquí? Me ha dicho que lo paga su empresa. Y yo, vale, tal. Y le he dicho, pues el jefe del local se llama Martino. Y me ha dicho que trabajas en la empresa Martino. Y le he dicho, no, que el jefe que alquila este sitio se llama Martino, por si tienes algún problema. Y era, vale. Se lo trago. Yo parecía a vacilar al pobre chaval. Hombre, por si venía a hacerme algo. Claro, está bien. No, y me veo a mí ya allí fuera. No creo que... Creo que tenía más miedo él que tú. Pues seguramente. Te dejo la ganzúa por ahí. A ver cuánto... Guárdala. Si quieres hacer otro, volvemos ahora a hacer otro. Me gustaría ir a por mi moto, la verdad. Pues vale. Vamos a darle Ahora vamos. las cosas al tipo, ¿no? Sí, claro, vamos a vender. Vale. Que por cierto, las latas, no sé qué hice con ellas ayer. Creo que las dejé en la moto. Puede ser. ¿Tenías muchas o qué? Nah, cogí 10, puede ser. Me dieron ves. 1000 pavos. Justo lo que tú me dijiste. Sí. Con 4 anillos de plata, otros de oro y una cadena. Las latas te dan 10 pavos por cada lata, así que si son 10 tampoco te compliques. Ya. ¿Cuánto? Habla ahí con él. Corre. Buenas, chulo. Vengo de parte. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿Cuánto? pues 2100. Nada mal. Pues ni tan mal, en verdad. Venga, tira. Vete al cajero que está ahí enfrente. Le acabo de enseñar la ruta del desguace. La ruta completa. Saludos, saludos para Paraguay. Desde España, con amor. ¿Qué tal? Vamos, manita. De locos. Pues ni tan mal, ¿eh? Pues esta es la ruta. Ya viste la ruta completa de desguace. Sí, hablo con él. Y siempre, este tipo es el que te lo compra siempre, ¿no? Efectivamente. Y esta ruta no la compartas con nadie. Aunque la voy a compartir. Es verdad, que no tienes amigos. ¿Y tú qué sabes los amigos que tengo? Chulo. Estoy vacilando un poco. Porque ahora mismo tengo más dinero que tú. Sí. ¿Y el compraventa fuiste alguna vez? ¿Esta palanca es mía? ¿Esa palanca es tuya? Sí, claro. No. Vamos a ver. No sé si está abierto, creo que está cerrado. Es ahí atrás, luego venimos y tal, si te apetece. Vamos a por tu moto, venga. En el depósito. Muy bien. Pues esto está... es muy profit. Dime. ¿Qué te parece que atraquemos y conduzco yo? Es una misión suicida, pero bueno. ¿No te fías? Yo fiarme. No me fío ni de mí. Estoy aprendiendo un montón. Como quieras. ¿Y qué quieres robar? Una tiendecita pequeña, Una- ¿sabes? Sacarnos 3.000 pavos y ya. Una tiendecita. ¿Qué quieres robar tú? ¿Un banco o qué? Que, por cierto, la idea de una Munation, ¿qué? ¿Cómo va la vaina? Yo diría intentarlo, pero ahí sí que necesitamos un buen piloto, ¿eh? Y a mí lo de conducir de momento... Sí, tu hermanito, a ver si se despierta. Tenemos hermanito, tenemos bloqueo, tenemos... José no se va a atrever, ¿no? A formar parte de esto. Para el bloqueo, sí. Ya se ofreció, ya me dijo que si necesitábamos un bloqueo que él se apunta. Eddie, Dime. ¿sabes que ayer me cargué a una persona? ¿Qué dices? Le pegué un palancazo y lo dejé en coma. Madre mía. Sí. ¿Y cómo te Ahora sientes? vi a una vecina. Pues no me siento tan mal. No voy a dejar a Val, ¿no? Soy psicópata. Depende. ¿Se lo merecía? Pues no, encima no se lo merecía porque me lo llevé de rehén. Pues entonces sí que deberías preocuparte un poco. Que no se hubiese metido en mi camino. Bueno, también tienes razón. Hay que saber por dónde se anda. Pues entonces, ¿Por qué no le pegas un toquecito a tu hermano? A ver si se despierta. es que yo creo que está con Vega. Ah, vale. Pero le voy a llamar. No quiero molestarle en su intimidad. Tiene modo avión, imagínate. Este está chingando. Seguro. Este está chingando. Tenemos que preparar una cita, ¿eh? Con Coral. La dejó, sí, con Coral. Hay que hablar con Coral, a ver. Tienes el número, pégale un toque a ver si está despierta. Sí, no, ya le escribí. Cuando tal que me avise. Alexander Rosario, ¿quién es? Ni idea, no lo conozco. La primera vez que escucho ese nombre. Brianna y José, sí que están, sí. Pero es otro José,
Es José del taller. Joder, todos los caminos llevan al desguace. ¿Estás yendo al gym o qué? No, vamos al depósito. Vamos al depósito, ¿no? Sí. No, me refiero que si le estás dando caña. ¿Al gym? ¿Qué va? Estoy más abandonado, llevo 3 o 4 días sin ir. Estoy hecho mierda. Pero es que ya no me es tan necesario, ¿sabes? Como ya no corro, ya no voy corriendo por ahí a ningún lado. El coche a ver si lo lavas el guarro. Sí, lo tengo que llevar al taller, de hecho. ¿Hay algún taller abierto? Vamos un momento. Te lo miro. A ver si está Liz Custom. Bueno, sí que estaba José. Me llamo José. Pues vamos hasta allí. Espérate, Pilla la te moto, confirmo. la llevas a un garaje y vamos hasta el taller. Te confirmo. ¿Dónde está? ¿Qué va, José? Esto Sí, me vamos acabo a de Liz entrar Custom, ahora. que está abierto. Voy a Vale. por la moto, ¿vale? Sí. Esto me lo acaba de contar. Joder, puta música, tío. Esto me lo acaba de contar Nos vemos ahí. Martina. Vale. Alex Customs. Si no me equivoco es este de aquí, ¿no? No, Los Santos. Es Customs, sí, es este. Me lo contó Brianna ahora, que tiene un amigo que trabaja aquí en el Ace Customs, que quería una cita con ella, pero como ella no quiere, le va a organizar una cita con Brianna, con Coral. Suponiendo que Coral quiera, claro. Hola, buenas. Quería hacerle una reparación aquí al coche. ¿Te Vale, ¿me encargas tú? dejas ¿Qué? las llaves? Sí, claro. ¿Problema en que mire la documentación del vehículo? Sí, la tienes ahí en la guantera. Vale. Mires ahí, me llamo Eddie Vargas, está todo en regla, ¿eh? Vale, perfecto. Pues ahora te saco el coche. ¿Dónde estás? Ya se estampó. Señorita, ¿ya te has matado con la moto o qué? Maravilla. Pues Sí, parece compadre. otro y todo. Pásame la factura ahí. Pásame por aquí la tarjeta al móvil, porfa. Ahí está. Perfecto, caballero. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo por aquí o qué? ¿El qué, perdón? ¿Todo tranquilo por aquí o qué? Sí, la verdad. Mi tercer cliente eres.
de hoy. Ah, bueno. No vino por aquí ahora, justo antes que yo, una chica con una moto blanca, ¿no? No. Buah, pues sabe Dios dónde fue. Ok, pues nada, que tengas buena tarde, tío. Igualmente, caballero. Tenga Venga. cuidado y si necesita algo, pásese por aquí. Hombre, claro. Venga. Chao. ¿Dónde se metería esta? Esta quiere robar. Vamos a robar. Es que nos van a coger, fijo. ¿Dónde coño vamos a escapar nosotros? No sé qué tal conducir a ella, pero si conduzco yo nos cogen, pero 100%. No, lo que pasa es que con este tengo que frenar constantemente, que no quiero ir muy rápido. Con el Panto puedo ir a tope, entonces, como voy a fondo, pues es mucho más fluida la conducción. Con este tengo que estar controlando la velocidad constantemente, tío, que no me quiero pasar. Ya voy rápido. Estaba de compras. Ya voy rápido, además. Pues vale, yo ya fui al taller. ¿Dónde estás? Estoy en Family Dental. Ah, vale, sí, ahí donde suelo ir yo todos los días. Manda Ubi o lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué miras? Tú, deja de espiarme, ¿eh? Eso es, media vuelta. Ah, vale, que estarán haciéndose el fleca ahí arriba. Necesito ir a mear. ¿Dónde coño me puedo meter yo? Para que no me vengan a robar. Vamos al taller que... Vamos al taller que yo quiero ir al taller. Vale, ¿cuál de ellos es el que quieres ir? Porque yo... Customs. Al Lish, es donde estuve yo ahora. Está abajo de todo, ¿no? East Customs, hay dos. ¿Cuál de ellos? ¿El de abajo de todo? Sí, el de Paleto no creo que sea. El de Sandy no creo que sea.
Vale, estoy yendo para allí. Nos vemos allí. Vale. ¿Qué onda? Nada, ¿Qué pasó? vengo aquí. Vengo con la chica esta. Ah, vale. Bueno, voy a aparcar aquí dentro mejor. Sí. Pues nada, no me responde. Debe tener el casco muy apretado. Pues seguro. No tenéis baño aquí, ¿no? No. Vale, pues Pero bueno, te voy a echar una meada ahí en la esquina, si no Escucha, te importa. escucha, allí al fondo, en el callejón. Tira para allá. Vale, perfecto. Con el panto conduzco mejor. Ostras, Ángel, no sé si sigues por ahí. Me preguntaste que cómo hago para streamear, para rolear en Spain. Pues tuve que pasar el examen en su día, básicamente. Perdonad que no estuve muy atento al chat. Estuve ahí roleando con Martina y tal, y no me di cuenta mucho del chat. Intentaré estar más atento. Lo prometo. Mira, lleva unos días pesado con lo de que está muy solo y no sé qué. ¿Ves? Al final está solo. ¿Pero qué pasa? ¿Que él ha dejado a la mujer o algo? No, es que no tiene a nadie, en plan, relación y demás. Pero no tiene a nadie y se queja de que le vamos a organizar una cita. Ya, el pobre es retrasado a veces. Ah, será tímido, joder. Y bueno, luego le saltó. Nada, José, a ver si así no estás tan solo como dices. Y dice, la madre que os parió, la cosa era conocer gente, pero no de esta forma. Y dije, a ver, ciertamente te voy a llevar a conocer a alguien, ¿no? Pues ya está. Claro. ¿Sí o no? Claro, sí, está súper bien. O sea, es lo No, yo- mismo. No veo De la ningún manera fallo. que le esperaba, pero funciona. Claro, es lo mismo que quería hacer conmigo, pero con otra persona. Claro, El objetivo no es conocer gente, pues conocer va a conocer. pues sí. No de la forma que él quería, pero bueno.
O con quien, o con quien él quería. Con ella. Claro. Pero es que la vida es así, no siempre se puede escoger. Ya. Uy, que me llaman un número no identificado. Altavoz, altavoz. ¿Hola? Sí, buenas. No te escucho. No te escucho y estás en Anónimos. Otro pretendiente. Vuelve. Hombre, Manolito, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, chulito? ¿Cómo estás? Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? hola, Hola. hola, Hola. ¿qué tal? Ah, muy bien, ¿y tú? ¿Qué es de ti? Pues nada, esperando a que me den de baja. ¿Te has enterado? ¿De qué? De... ¿Cómo que? ¿Va o no va, chavales? ¿Se ve o no se ve?